nivel internacional, a medida que se sigue hablando de biocombustibles y se empiezan a producir biocombustibles en el mundo, en Europa se están haciendo con colza, empiezan a despertarse rebeldías, resistencias, críticas, nuevos protagonistas que empiezan a opinar sobre un tema que hasta hace poco les era ajeno. Y bueno, y además algunas noticias que nos llegan de algunos países de Asia, donde la producción de biocombustibles con aceite de palma, por ejemplo, y ya viene produciendo hambrunas porque ha dejado a la gente sin las posibilidades que tenía de autosuficiencia alimentaria, ¿no? O ha desvirtuado mucha economía campesina, ha reemplazado cultivos y entonces se empieza a notar ya situaciones de encarecimiento de alimentos y de hambre. Bueno, esto los organismos internacionales vienen batallando con esto en los últimos tiempos de una manera creciente, instalando estos temores frente al biocombustible. Aquí las autoridades argentinas parecen no haberse enterado, pero hay numerosas observaciones y dictámenes de varios programas de las Naciones Unidas y además de la FAO que hablan de los peligros inherentes a la producción de biocombustibles, peligros para la seguridad alimentaria de la población. Yo no creo en estos organismos, o sea, siempre estoy dispuesto a pensar que detrás de estas observaciones correctas que están haciendo puede haber otros negocios. Y nosotros nos inclinamos a pensar que el nuevo negocio de las corporaciones, ante el hecho real de que la producción de combustibles, de biocombustibles, va a dejar a mucha gente sin comida, es generar un nuevo agronegocio, que es un fondo internacional de alimentos, de papillas, de harinas con mucho de transgénicos, para aliviar el hambre del mundo. O sea que la solución que nos van a proponer no es la misma que estamos proponiendo nosotros. Esto implica crear abastecimientos comunes, crear centros de acumulación de alimentos. Es una tontería. Esto es parte del discurso progresista que no tiene sustento. O sea, hay que recordarle, y nosotros se lo hemos recordado a Chávez, comandante, usted no le tiene que dar de comer. Le tiene que dar de comer a los niños. La gente no son niños. No les tiene que dar de comer. Usted tiene que dejar que coman, que es muy diferente. Porque si usted le da de comer, le está haciendo el negocio ¿a quién? A los agrobusiness, a los agronegocios. Que desde antiguo plantearon que los transgénicos iban a solucionar el hambre del mundo. En realidad, cada vez hay más hambrientos. Ellos dijeron que la agricultura industrial iba a solucionar el hambre del mundo. Cada vez tenemos más producción y más hambrientos. Y ellos hoy, y eso lo dicen en sus documentos, empresas como Cargill, el enemigo más peligroso que tienen es el campesino, aquel que intente una economía de autosuficiencia y comercialización de excedentes, porque ese tipo no consume, y según ellos porque ese tipo es ineficiente y atenta contra los desarrollos ecológicos. Bueno, y ahí entran en una fantasía, ¿no? En realidad lo que quieren decir es que aquel que no entra en el mecanismo de consumo, que no tiene que ir al supermercado, ese es un enemigo para ellos. Es el nuevo subversivo, el que defiende el derecho a producir los propios alimentos, o que defiende el derecho a comprarle su alimento al que lo produce, que también es una situación revolucionaria, porque yo le miro la cara al otro y nos están acostumbrando a comer todo empaquetado, con plástico, con fechas de vencimiento, y en una góndola donde no podés hablar con nadie y no le podés preguntar al otro cómo lo hizo, porque lo que hay es un grupo empresarial que certifica, entonces, que es el que supuestamente te da una garantía con un sello de que ese alimento no tiene plaguicidas o es orgánico o lo que fuere. Entonces todo esto es parte del negocio de la globalización, esto de las certificaciones, y eso viene muy fuerte ahora con los mercados certificados. En la Argentina, Greenpeace acaba de hacer una campaña que juntó 50 o 60.000 firmas para que nuestra presidenta, en esta reunión que hubo en Lima, planteara la posibilidad de biocombustibles certificados, o sea, que garanticen que no han destruido bosques, cosas así. Es el negocio de Greenpeace.
O sea, Greenpeace entra en el negocio global, que es el de los mercados calificados. La solución no es producir comida en gran escala para repartir a los indigentes, sino repoblar el campo, y esto implica diseño territorial, desarrollos locales, evitar las grandes rutas, evitar los camiones o los ómnibus y en cambio generar un sistema de ferrocarriles que unan los pueblos, ¿no? Y en vez del tren bala, hacer un ferrocarril que una las localidades argentinas, no solamente para pasajeros, sino para llevar mercaderías. Esto es elemental, pero no quieren escucharlo porque están en el negocio. Proponemos una sociedad basada en las reglas de la soberanía alimentaria, la instalación de la gente en la tierra, desarrollos locales o ecolocalismo, volver a la tracción a sangre y crear estructuras de mucha reforestación y de abastecimiento cercano de alimentos a través de cinturones verdes en las ciudades o alrededor de las ciudades, con ferias cercanas, ferias de cercanías, con matanza local, una estructura económica que sea capaz de resistir los cambios climáticos que vienen y la crisis energética, ¿no? Entonces, no solamente por un amor a la naturaleza, sino porque el mundo se va a hacer cada vez más hostil y sería bueno entonces que la gente tenga la comida cerca, porque no va a haber petróleo o va a ser cada vez más caro, ya está a $130 el barril, es una locura total. Y en la Argentina no hay ningún plan, ningún proyecto, por ejemplo, de volver a la tracción a sangre en la escala local, o de volver a energía eólica, o de instalar energía eólica por lo menos a la escala local. Y una manera de disminuir, de enfrentar la crisis energética, no es solamente buscando otros combustibles, sino también evitando gastar el que hay. En este momento el mercado central, que centraliza todas las hortalizas, las legumbres, las frutas, y la ley que obliga a pasteurizar de una manera centralizada, producen gastos de petróleo tremendos. Hay leche que viene de Mendoza para ser pasteurizada en la Serenísima de General Rodríguez, y de ahí va en un sachet, suponete, a Entre Ríos, a Corrientes, a Santa Fe, a Córdoba. Es una locura, esto es una locura. La leche tiene que ser tratada en el lugar. En la Argentina no es fácil, ¿viste? Porque, digamos, en general los sectores medios pensantes están formados en valores de izquierda que están en crisis en todo el mundo, pero no aquí. Aquí no están suficientemente discutidos. O sea, la izquierda sigue siendo progresista, cree en ¿qué significa ser progresista? Que cree en el progreso ilimitado, en un momento en que el cambio climático nos está diciendo que el mundo que conocimos se termina. Entonces vamos a vivir en un mundo muchísimo más hostil, con gravísimos problemas, y donde estas masas humanas que viven en las ciudades van a sufrir muchísimo. Entonces, y no son capaces estos dirigentes de ir generando un tejido social que rompa la antinomia campo-ciudad para establecer localidades más pequeñas, a escala humana, donde puede haber una relación directa con el productor. Muchas veces hemos dicho, si nosotros le acercáramos estadísticas de la cantidad de cáncer que ha producido la soja, a lo mejor el gobierno lo puede utilizar en su discusión con los sojeros. No le interesa, el tema no le interesa, ¿entendés? Es decir, no le interesa a la gente que muere, no le interesa la calidad de vida de la gente, ni siquiera en la discusión, ni siquiera para ganarle, no sé, es extraño, y tanto unos como otros de los contendientes, estoy hablando de gente que fue de izquierda, que está en el gobierno, o los ojeros, no les interesa la ecología, el tema de salud no lo tienen instalado para nada, ni salud ni medio ambiente, ¿no? Y nosotros no hemos tenido la fuerza para colocar estos dos grandes temas, que es la salud de la población y
la preservación del medio ambiente en la agenda política de la Argentina. Pero lo estamos intentando. Es un poco duro el juicio, pero yo cada día más me inclino a sospechar que este enfrentamiento que está viviendo la Argentina, que no se ve miras de que termine, no se le ve solución, para mí es un enfrentamiento entre sojeros y petroleros. Y cuando hablo de petroleros, hablo también de los que hacen biocombustibles y de los que hacen aceite. Yo pienso que este gobierno ha beneficiado mucho a Urquía, que es de esa, y a Vicentín. Es más, Cristina ha estado inaugurando plantas de Vicentín, y Vicentín sería el brazo nacional o aceitero de ADM, que es la principal corporación norteamericana que tenemos nosotros aquí como exportadora, después de Bunge y después de Cargill. Entonces, si nosotros consideramos que Repsol en todas sus refinerías está levantando plantas de biocombustible, hoy hablar de biocombustible y de petróleo son las mismas empresas. Y para mí ese sería el nexo del gobierno, ese sería el interés del gobierno. Por eso este gobierno que por ejemplo, son pocas las leyes que ha ido con un respaldo absoluto del oficialismo que han salido en el campo, sobre todo agrario. Y bueno, una ley que salió es la de los biocombustibles, salió al tiro. Y fíjate que en ese momento nosotros lo criticamos porque estamos hablando de transgénicos. Y en la Argentina no hay una ley que marque el tratamiento o las prevenciones o por ejemplo, el tipo de seguros ante catástrofes que podrían darse con respecto a los transgénicos. O sea, no hay un protocolo sobre transgénicos y somos uno de los países que más transgénicos ha liberado y que tiene además ya 18 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y no tenemos una ley sobre transgénicos, una ley mínima que hable del manejo, y sí tenemos una ley de promoción a los biocombustibles que se hacen con transgénicos. Es fácil reprocharle al sojero que hace soja y que no hace lentejas, pero no hubo ninguna política de precio sostén o de subsidio, lo que fuere, para que el hombre pueda hacer, por ejemplo, lenteja o en Córdoba maní. Hay un maní que es de Córdoba, que es prácticamente como un centro de diversidad del maní argentino, es un maní muy bueno, y eso está en Córdoba y prácticamente se está perdiendo porque todos los maniceros se han volcado a la soja por un problema de precios. Ahora, y el lino prácticamente ha desaparecido. Hay empresas textiles que trabajaban con lino que están cerradas porque no hay más materia prima. Ahora, el Estado nunca fue capaz de garantizar que el lino se siguiera haciendo. Y para él es muy fácil, eso no lo inventó Perón, lo inventaron los conservadores. En la época de los años 30 se impusieron precios sostén. Perón en todo caso le dio otra direccionalidad, pero el precio sostén y la Junta Nacional de Granos, Perón la heredó. Lo que pasa es que Perón la nacionalizó, le dio otro sentido, pero eran instrumentos del Estado que ya estaban. Y ahora fíjate vos, desde el menemismo todos estos instrumentos fueron cancelados y un gobierno como este, que presupone ser de izquierda, no ha hecho ningún gesto para recuperar estos instrumentos. Todo lo contrario, lo que le propone Alberto Fernández, le propone a las 4 entidades en una de las reuniones después de los primeros cortes, le propone una Junta Nacional de Granos integrada por Cargill, Bunge y ADM, o sea, directamente que las corporaciones manejen directamente la exportación argentina, una locura total. Los 4 entidades, que se supone que son la oligarquía, le dicen que no, acá no se está proponiendo otro país. Se critica a los ojeros, pero no se nos propone otro país, sino que en realidad lo que se está hablando es de más de lo mismo, y más fondos de inversión, más capital integrado. O sea, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el cambio ha sido notable. Está nada menos que el decano de la facultad, el que formó a decenas de camadas de ingenieros agrónomos al servicio de las corporaciones, que es el ingeniero Vilela, ahora es ministro de Scioli. Entonces, ¿qué esquema está propiciando él como ministro de la producción?
y un esquema, por ejemplo, te digo, en porcinos, que yo lo sé porque he hablado con ellos, un mínimo de 500 madres, pero con toda la cadena comercial integrada, con toda la, con capitales integrados absolutamente a los supermercados. Y estamos hablando de un piso de 500 madres, cuando aquí un criadero ya mediano era de 250. O sea que esto que implica, cuando él fija ese piso, hay un montón de gente que queda fuera del juego. ¿Entendés? Lo mismo pasó con los tapos, lo mismo pasa con la soja. Entonces, los sojeros también lo saben, que el piso es hoy, va entre los 500 y las 1000 hectáreas. Los que están por debajo están condenados. Entonces yo pienso que los que están en el campo son sojeros, que han logrado arrastrar a otros sectores, que tienen también sus reivindicaciones, como naranjeros o tamberos. Pero es el mundo de la soja el que está peleando, de gente que es muy, ¿cómo te diría? Es mucho el dinero que están ganando, pero no quieren quedar fuera del juego. Yo creo que la amenaza que tienen es quedar fuera del juego. Hoy fíjate que un tipo que tenga 200 hectáreas, que es un pequeño productor, a $10.000 la hectárea, tiene $2 millones. Ahora, lo que viene a ese tipo lo va a dejar fuera del juego. Viene más Cargill, más Bunge, más ADM, más Bayer, más semillas transgénicas, vienen árboles transgénicos, ya se han liberado 3 naranjos transgénicos. Nosotros lo vemos en muchos ámbitos internacionales, ya la Cancillería no manda a los diplomáticos de carrera, sino que la Secretaría de Agricultura cubre o los reemplaza con funcionarios y con biotecnólogos, que es lo que pasó ahora en MOU, donde a la cabeza de la delegación argentina estaba Moisés Burachik, que es un lobista empresarial de los agronegocios, un biotecnólogo, integra la CONAVIA, la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. Entonces hay como un avance de las estructuras del Estado en respaldar el nuevo modelo. O sea, esos 17 puertos donde se están construyendo enormes esplanadas para miles de camiones, plantas para fabricar biocombustibles y corrales de engorde para millones de cabezas que se van a alimentar con los residuos industriales del biocombustible. O sea, con la biomasa que quede, por ejemplo, del etanol, quedan enormes masas de maíz, de biomasa de maíz, que se pueden fermentar rápidamente porque están húmedas. Entonces no pueden tener el ganado lejos, lo tienen que tener ahí nomás. Entonces ponen el corral de engorde pegado a la empresa de biocombustible, a la planta. Imagínate, cuando empiecen a producir millones de cabezas, los ganaderos argentinos no van a existir más. Lo que pasa es que esta confrontación que el gobierno plantea muy mal y con intereses muy poco hablados, muy poco revelados, va a dejar un daño muy grande para las posibilidades de cambios en la Argentina. Porque una de las cosas que nosotros nos hemos planteado como Grupo de Reflexión Rural es no solamente un rediseño del territorio, sino también una legislación que sancione el mal uso del suelo. Cuando el Estado ni siquiera puede aplicar retenciones porque la gente sale del camino y te paraliza el país. Imagínate el día en que aprobemos una legislación que diga: señor, quiero ver cómo maneja su suelo, porque si lo maneja mal, usted pierde el campo. Al tipo le tenés que decir: mire, este suelo no es suyo, es de sus nietos. Usted lo está maltratando, usted no tiene derecho a continuar. No es un problema de plata, es un problema de manejo ecológico. Ahora, en este momento es inconcebible. Los sojeros también lo saben, que el piso hoy va entre los 500 y las 1000 hectáreas. Los que están por debajo están condenados.